Buenas tardes, chicos. Yo les voy a estar hablando en este video acerca de la estadística, de analizar de manera estadística los datos que ustedes hayan recolectado de algún trabajo de investigación. Cuando hablamos de estadística, pensamos en analizar datos que se han recolectado en algún estudio de investigación, que después que se han recolectado se han ordenado en una base de datos y ahí se le aplican ciertas pruebas estadísticas. Seguramente ustedes ya vieron en otras clases clasificaciones de variables, cómo identificar una variable, etc. La estadística tiene dos grandes ramas. Una de las ramas de la estadística es conocida como estadística descriptiva y la otra se conoce como estadística inferencial. Así a grandes rasgos, la diferencia práctica entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial es que la estadística descriptiva se encarga de analizar variables por separado o individualmente. Veamos un ejemplo. Yo tengo un estudio de investigación y entre otras variables le pregunté a las personas que marcan si son femenino o masculino y que escriban su edad en años. Entonces, si yo hago uso de la estadística descriptiva, lo que yo voy a obtener de los resultados va a ser cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Por un lado, eso con relación a la variable sexo. Y por otro lado, voy a encontrar cuál es el promedio de edad, cuál era la edad de la persona más joven, la de la persona que más años tenía. De esa forma, yo lo que hice fue analizar por un lado la variable sexo, sin importarme la edad, y por el otro lado la variable edad, sin importarme el sexo. ¿Sí? Eso es estadística descriptiva. Ahora, la estadística inferencial se utiliza cuando yo estoy cruzando variables, ¿sí? Es decir, cuando yo, por ejemplo, quiero saber si hay diferencia entre la edad que tenían los hombres y la edad que tenían las mujeres en este estudio que yo estoy analizando, que yo estoy haciendo. Entonces, en este caso, yo estoy metiendo en el análisis ambas variables, tanto la edad como el sexo. Entonces, de eso se encarga la estadística inferencial, del cruce entre variables. Bien, seguramente ustedes vieron que las variables se pueden clasificar desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista estadístico, la clasificación que nos interesa es aquella en la que clasificamos a las variables en variables cualitativas y variables cuantitativas. Bien, las variables cualitativas también se conocen como variables categóricas, es decir, son variables que tienen categorías, que cuando yo recolecto esa información de un participante, yo puedo clasificar a ese participante en una de varias categorías. Uno de los ejemplos es la que ya mencioné, la variable sexo, que yo puedo clasificar a las personas en femenino o en masculino. ¿Sí? Otro ejemplo de variable cualitativa podría ser la variable estado civil, en la cual yo puedo clasificar a la persona en soltero, casado, divorciado, viudo y bueno, las otras categorías que ponga ahí. Otro ejemplo podría ser que la persona marque cuál es su escolaridad máxima alcanzada, entonces ahí la persona va a haber tenido primaria, secundaria, terciario, universitario, posgrado. ¿Sí? Son categorías a las cuales puede pertenecer el participante. Ahora, las variables cuantitativas son aquellas en las cuales la persona es representada por un número. ¿Sí? O la persona, yo le pregunto la variable y la persona escribe un número. Un ejemplo sería la que yo ya les mencioné, que es la variable edad. Si yo le pregunto a la persona la edad, la persona va a decir un número. Va a decir 38, 45, 18, 70. Sí, es un número. Otro ejemplo de variable cuantitativa podría ser la talla, podría ser el peso, podría ser el índice de masa corporal, ¿sí? Calculado a partir de la talla y el peso. O podría ser alguna otra variable que esté representada con un número que a ustedes se les pueda ocurrir en el área de ustedes. Bien, hasta ahí ya diferenciamos lo que son las variables cualitativas de las variables cuantitativas. A su vez, cada una de estas variables se subdivide como en cierta subclasificación. Las variables cualitativas
yo las puedo subdividir en nominales y ordinales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las variables nominales y ordinales? Si ambas tienen categorías, si ambas son variables que tienen categorías. Bueno, la diferencia, para que ustedes se acuerden, podemos pensar en esta palabrita, ordinales. Ordinales vendría de orden. Entonces, las variables cualitativas ordinales son aquellas variables en las cuales las categorías tienen un orden particular que no puede ser alterado. Así que yo no puedo alterar ese orden porque si no, no tendría sentido la variable. Ejemplo de esto podría ser la que yo ya les mencioné de la escolaridad. Sí que yo tendría las categorías primaria, secundaria, terciario, universitario y posgrado, ¿sí? En ese orden. Yo no puedo decir primero primaria, después universidad, después salto a posgrado, después vuelvo a secundario y después escribo terciario. Sí, hay un orden particular que no debería ser alterado. Otro ejemplo podría ser la clasificación del índice de masa corporal según las categorías de la Organización Mundial de la Salud. Así que la Organización Mundial de la Salud dice que según el valor de índice de masa corporal que tenga la persona, se clasifica en una de ciertas categorías que van desde bajo peso, peso normal, sobrepeso y bueno, y hay 3 tipos de obesidades. Esa también sería una variable cualitativa porque tiene categorías y ordinal porque las categorías tienen cierto orden. Después entonces tendríamos las variables cualitativas nominales, ¿sí? Nominal viene de nombre y quiere decir que las categorías se diferencian solamente porque tienen distinto nombre y una no es mayor que otra, es decir, no tienen un orden. Entonces, ejemplo de variables cualitativas nominales serían la variable sexo, sí que daría lo mismo que yo diga masculino femenino a que yo diga femenino masculino. Otro sería el estado civil, en el que el orden de las categorías no importa. Otro, o sea, por ejemplo, si yo estoy preguntándole a las personas su color favorito, el orden en que yo presente las categorías no importa. Es lo mismo decir yo azul, rojo, verde, amarillo, que comenzar con el amarillo, después seguir con el rojo, después seguir con el verde y después seguir con el azul. ¿Sí? No importa ahí el orden de, de las categorías. Estos espacios los dejé ahí para que ustedes completen con los ejemplos que ustedes les vayan quedando o que intenten ver algún ejemplo del área en el que ustedes están. Bien, ahora pasemos a las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas también se subdividen en dos. Sí, ya dijimos que son las que son numéricas. Los dos subtipos o la subclasificación de las variables cuantitativas son variables cuantitativas continuas y variables cuantitativas discretas o discontinuas. También se conocen como discontinuas estas. ¿Cuál es la diferencia? Las variables discretas o discontinuas son aquellas que solamente pueden tomar valores enteros. ¿Qué quiere decir valores enteros? Quiere decir que no puede tomar valores decimales. ¿Sí? Si yo le pregunto a una persona una variable que sea discreta, la persona va a poder responder solamente o 1 o 2 o 2 o 3. ¿Cuál sería un ejemplo de variable discreta? Bueno, si yo le pregunto a la persona cuántos hijos tiene, la persona va a responder que tiene un hijo, que tiene 2 hijos, que tiene 3 hijos. Nunca vamos a encontrar una persona que te responda tengo 2,5 hijos. ¿Sí? Otro ejemplo de variable cuantitativa discreta sería eh, el número de consultas, por ejemplo. Si yo le pregunto a la persona cuántas veces consultó previamente por esto, entonces la persona va a responder un número entero, va a responder consulté 5 veces, consulté 6 veces. No se podría decir que consultó 4,5 veces. Sí, ese sería un ejemplo de variables cuantitativas discretas. Generalmente son aquellas que se llaman o se comienzan como número de hermanos, número de hijos, número de pacientes que atiende un profesional, etc. Ahora, las cuantitativas continuas, al contrario, sí pueden tomar valores decimales, es decir, puede ser cualquier número real. Entonces, un ejemplo sería la talla.
¿sí? La talla de una persona que mide 1,70, 1,92, 2,10, ¿sí? Una persona muy alta y en ese caso. En este caso vemos que sí toma valores decimales. O el peso, que una persona puede pesar 63,5 o 54,3. Puede tomar valores decimales. Bien, hasta ahí entonces vimos cómo se clasifican las variables. Ahora, vamos a ver aquí en donde dice pruebas, vamos a anotar qué tipo de pruebas o qué tipo de medidas estadísticas de estadística descriptiva, si recordemos aquí las ramas de la estadística, aquí vamos a anotar las de la estadística descriptiva, después vamos a ver las de la estadística inferencial. Acá vamos a ver entonces qué medidas de estadística descriptiva se utilizan según la variable sea cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Porque son distintas pruebas dependiendo del tipo de variable. De ahí la importancia de saber reconocer cuando una variable es cualitativa y cuando una variable es cuantitativa. Vamos a comenzar con las variables cualitativas. Existen 4 medidas de las más usadas que se utilizan para variables cualitativas. La primera, que siempre está, se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo de casos. Es decir, recordemos, estamos en una variable cualitativa. Supongamos que tenemos la variable sexo. La frecuencia absoluta es decir cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay en el estudio, ¿sí? O sea, simplemente el número de personas, el conteo de casos. Después de la frecuencia absoluta, nosotros tenemos otra prueba, otra medida, que se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa es aquella que tiene en cuenta el tamaño poblacional, ¿sí? Esta frecuencia relativa es la que se utiliza cuando yo quiero comparar resultados entre una población y otra. ¿Sí? Tanto la frecuencia relativa como la siguiente medida, que es el porcentaje. Ahora les voy a decir porcentaje. Ahora les voy a decir, bueno, de dónde proviene la frecuencia relativa y el porcentaje. Dijimos que frecuencia absoluta es el conteo de casos. Entonces, ¿cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? La frecuencia relativa es cuando yo agarro, a ver, vamos a ver acá un ejemplo. Supongamos que yo tengo acá hombres y tengo acá mujeres. Y vamos entonces acá a poner la frecuencia absoluta que se representa con una n. Y digamos que hay 12 hombres y que hay 8 mujeres. ¿Sí? 12 hombres y 8 mujeres. En total, esto sería 20. ¿Cierto? Después, entonces, nosotros tendríamos acá la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sería entonces agarrar la frecuencia absoluta de la categoría que estoy calculando y dividirla, ¿sí?, entre el total de las personas que pertenecen a el grupo, o sea, la población total que yo estoy analizando o la muestra. Entonces, en este caso, diríamos 12 dividido 20, que eso me daría 0,6. Entonces, la frecuencia relativa acá sería el 0,6. Y ahora después, 8 dividido 20, eso me daría 0,4. Ahí yo ya tengo calculada la frecuencia relativa para hombres y para mujeres. Después, el cálculo del porcentaje sería agarrar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Entonces, acá en este caso, si yo multiplico por 100 me daría 60%. Y acá, si yo multiplico por 100, me daría 40%. Eso quiere decir que el 60% de los hombres, en este caso de mi estudio, perdón, el 60% de la población son hombres y el 40% de la población son mujeres. Ahora, ¿por qué yo les decía que estas dos medidas, la frecuencia relativa y el porcentaje, me sirven
para comparar con otras poblaciones. Porque supongamos que yo les digo que tengo en un lugar, en un aula, imagínense que es en un aula, y yo les digo que en esa aula hay 10 hombres. ¿Sí? No les digo en total cuántas mujeres hay. Y hay otra aula en la cual yo les digo que hay 50 hombres. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto ahí en cuál aula hay más hombres, entonces ustedes me dirían no. En la de 50 hay más hombres, ¿sí? Porque 50 contra 10, bueno, 50 es más que 10. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo en proporción en cuál de las dos aulas hay más hombres? Entonces ahí ustedes lo que tienen que decirme es, bueno, en total cuántas personas hay en cada una de las aulas. ¿Qué pasa si yo les digo que en la primera aula hay 11 personas? Es decir, serían 10 hombres y una mujer. Sí, que ahí el 90 y pico por ciento de las personas son hombres. ¿Y qué pasa si yo les digo que en la otra aula hay 100 personas? ¿Sí? Entonces ahí sería el 50% de hombres. Entonces, en proporción, en la primera aula es que hay más hombres, ¿sí? Ahí entonces es donde entra en juego, donde me es útil la frecuencia relativa y el porcentaje. Me sirven para comparar entre poblaciones. Por eso, para comparar entre poblaciones, no me es útil la frecuencia absoluta, ¿sí? Porque yo en el ejemplo que les acabo de dar, no me sirve comparar 10 contra 50 porque ahí yo no sé bien la proporción de esa categoría en cada una de las poblaciones. Bien, la tercera medida para variables cualitativas es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se utiliza básicamente para variables cualitativas que sean ordinales, porque es agarrar y sumar las categorías, la categoría que yo esté analizando más todas las categorías anteriores. ¿Sí? Ahora después, cuando veamos esto en una base de datos, cómo se calcula, entonces vamos a ver un poco más claro esto de la frecuencia acumulada. Bien, pasemos entonces a las variables cuantitativas. Para analizar desde el punto de vista descriptivo a las variables cuantitativas, tenemos tres grupos de pruebas. Tenemos, por un lado, las medidas de tendencia central, después tenemos las medidas de dispersión y después tenemos las medidas de posición no central. Entonces, repito, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición no central. Dentro de las medidas de tendencia central, capaz alguno de ustedes se acuerdan, por ahí en el secundario lo vio, tenemos la media, tenemos la mediana y tenemos la moda. La media, también llamada promedio, ¿sí? No confundir promedio con porcentaje. La media es el promedio de los datos. Recordemos que estamos hablando de variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, la media sería si yo tengo, por ejemplo, los datos 20, 22, 18, 14, 20, 32, 32 otra vez, 40, 20 y 22, supongamos. El promedio, yo lo que tendría que hacer es sumar todos estos números 20 más 22 más 18 más 14 más 20 más 32 más 32 más 40 más 20 más 22 y dividirlo entre el número de datos que tengo acá, que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sería sumar todo esto y dividirlo entre 10. Ese sería el promedio o la media. Después, la mediana es el dato que se encuentra en el centro de mis datos ordenados. Sí, es muy importante esta parte de ordenados. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero ver la mediana acá. Agreguémosle un numerito más acá. Pongámosle 21. En este caso entonces tendría 11 datos. Si yo quiero agarrar el dato que está en el centro, sería, por ejemplo, ir contando
de un lado y del otro. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Me quedaría entonces el 32 y aquí me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el dato que se encuentra en el centro de mis datos. Pero ojo, porque mis datos en este caso no están ordenados. Yo tengo que primero ordenarlos para recién encontrar lo que es la mediana. Entonces vamos a ordenarlos aquí abajo. El dato más chico es el 14. Después el que le seguiría sería el 18. Después entonces le seguiría el 20. Hay otro 20 también. A ver, vamos a borrar acá un espacio para que me quede uno debajo del otro. Muy bien. Hay 3 20, entonces agrego otro 20. Bien, entonces ya tengo el 14, el 18, ya tengo los 3 20, después hay un 21. Después del 21, entonces tengo un 22, tengo otro 22. Bien, ya he escrito los 22, no hay 23, no hay 24, 25, 26. Después los siguientes números es los 2 32 que hay ahí, 32, 32 y por último el 40. Entonces ahí yo ya ordené todos mis 11 datos, están en orden. Ahora sí yo puedo venir y encontrar cuál es el dato que está en el centro, que correspondería a la mediana. Entonces comenzaría aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el 21, 1, 2, 3, 4, 5. El 21 sería el dato que se encuentra en el centro de mis datos ordenados. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y le borro el último número? ¿Sí? De tal forma en que sean solamente 10 datos. En este caso, si solamente son 10 datos, yo contaría 1, 2, 3, 4, este 20 acá, 1, 2, 3, 4 y este 21 también. Estos dos datos son los que están en el centro. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la mediana? La mediana solamente puede haber una, solamente puede haber un número que sea la mediana. ¿Cómo se hace en este caso? En el caso de que los números sean pares, la cantidad de números sean pares. Agarro los dos datos del centro y calculo el promedio entre ellos, que es sumar 20 más 21 dividido en 2, que eso me daría 20,5. Y en este caso la mediana sería 20,5. ¿Sí? En el caso de que yo haya borrado el último número que había ahí. Bien, hasta ahí la mediana. Pasemos entonces ahora a lo que es la moda. La moda, bueno, vamos a agregar acá nuestro último numerito. La moda es el dato que más veces se repite. ¿Sí? En un conjunto de datos es el dato que más veces se repite. Entonces, también acá me conviene, aunque no es un requisito, me conviene también ordenar los datos, ¿sí? Para yo ver cuáles son los que están seguidos. Y yo vengo acá hay un 20, 20, 20, este se repite 3 veces. Acá hay 22, 22, se repite 2 veces. 32, 32, se repite 2 veces. En este caso, la moda es 20, porque es el dato que más veces se repite. Se repite 3 veces, mientras que estos se repiten solo 2 veces. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, acá añadiera un número más y ese número sea 22? Entonces acá tendría también que agregarlo. Ahí está. Entonces habrían 3 20 y 3 22. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la moda en este caso? Bueno, a pesar que la mediana puede haber solamente un número, ¿sí? La moda sí pueden haber más de una moda. Entonces, en este caso, la moda sería 20 y 22. Bien, ahí terminamos entonces lo que son las medidas de tendencia central. Pasemos ahora a lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son las que me reflejan cómo se dispersan o se esparcen los datos, ¿sí? Las medidas de tendencia central es cómo se comportan en la mitad y las de dispersión es cómo es la amplitud, por así decirlo, de esos datos. Dentro de las medidas de dispersión
tenemos el mínimo y el máximo. ¿Sí? Tenemos el mínimo, que sería el valor más chico, y el máximo sería el valor más grande. Entonces, ahí también me conviene ordenar los datos, entonces acá en este caso yo tendría que el máximo es 40 y el mínimo es 14. Y a su vez también tengo otra medida de dispersión que se llama rango. El rango es la resta entre el máximo y el mínimo. En este caso sería a 40 restarle 14. ¿Sí? Si yo a 40 le resto 14, entonces me darían 26. Ese sería el rango de este conjunto de datos que tengo acá. Bien, tenemos más, pero una que es la más importante sería una que se llama desviación estándar. La desviación estándar también se conoce como desvío estándar o desviación típica, también se la conoce así. La desviación estándar, su definición, por así decirlo, es el promedio de las distancias entre cada dato y el centro de los datos, o la media, el promedio de los datos. La forma de calcularla, si se fuera a calcular manualmente, es un poco complicada, así que bueno, después vamos a ver, les voy a mostrar simplemente en el programa estadístico que ya lo calcula automáticamente. A ver, voy a explicarles también, vamos a venir acá, les voy a hacer un dibujito con relación a la desviación estándar. Imaginémonos que se hace un grafiquito. Sí, voy a cambiar ahora de color. Se hace un gráfico en el cual yo aquí, en este eje, en el vertical, yo tengo conteo o frecuencia. Y en el horizontal tengo los distintos valores de la variable. Entonces supongamos que esto es edad y aquí tengo todos los valores que sería 14, 15, hasta 40 en este lado. Y aquí tendría el conteo de cuántas personas tienen 14, cuántas personas tienen 15, cuántas personas tienen 16, así hasta cuántas personas tienen 40. Si yo tengo una población bien grande, me daría un gráfico más o menos así. ¿Sí? O sea, imagínense que es un poco simétrico. Yo ahora lo estoy haciendo manual, así que no me da simétrico, pero imagínense que es una curva simétrica. Si yo agarro en esta línea simétrica y trazo una línea desde la parte más alta hasta aquí, y es una población ideal, ideal significa que sería una población teórica. Si cuando una población es teórica e ideal, la curva da simétrica y se llama curva normal. Y si yo trazo una línea para acá, este puntito de acá me representaría la media o el promedio, ¿sí? Que ya dijimos que sería sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Después, ¿qué tan ancha o angosta esté la curva? Eso es una medida de la desviación estándar. ¿Sí? Yo podría decir que aquí sería la desviación estándar. Esta sería la desviación estándar positiva, la desviación estándar negativa. Si por ejemplo el promedio me da 20 y la desviación estándar me da 2, sería un ejemplo, entonces yo tendría aquí el promedio que sería 20 y aquí sería 22, que sería más una desviación estándar, y aquí sería 18, que sería menos una desviación estándar. ¿Sí? Ustedes seguramente cuando lean algún artículo o en algún resultado van a leer, siempre por ahí podrían encontrar algo así. 20 más menos 2. Generalmente tienen decimales. Imagínense que eso es un 2. Lo estoy haciendo a mano alzada por eso. Este más menos indica que esto es el promedio y esta sería la desviación estándar. ¿Sí? Esto obviamente en el contexto de estar analizando una variable cuantitativa de manera descriptiva. Este sería el promedio, esta sería la desviación estándar. Entre más grande es la desviación estándar, indicaría que esta curva no estaría así, sino que estaría un poco más amplia, ¿sí? Que empezaría como por aquí e iría por acá. Y si es más chica, entonces la curva sería un poco más chiquita así. ¿Sí? Bueno, eso para que entendamos un poco lo de media y desviación estándar. Ya que estamos con esto,
recuerden ustedes siempre que la media siempre va acompañada de la desviación estándar. Eso para variables cuantitativas. Para variables cualitativas, la frecuencia absoluta siempre va acompañada del porcentaje, ¿sí? Las combinaciones son las combinaciones que siempre van en estadística descriptiva. Vamos a seguir con el análisis descriptivo de las variables cuantitativas. Vamos con el último grupito de pruebas, que serían entonces las medidas de posición no central. Dentro de las medidas de posición no central tenemos varias. Entre las más conocidas sería el percentil, percentiles también, cuartiles. Después tendríamos los deciles, por ejemplo, deciles, quintiles. ¿En qué consisten las medidas de posición no central? Consisten en, a ver, yo voy a hacer un dibujito acá. Imagínense que yo tengo acá todos mis datos, estos serían todos mis datos, este rectangulito. Y estos datos están organizados, por lo tanto acá estaría el mínimo, acá estaría el máximo. Las medidas de posición no central consisten en dividir mis datos en X número de partes iguales, ¿sí? Entonces, comencemos con lo que son los cuartiles. Dividir mis datos en 4 partes iguales. Entonces, yo vendría acá estaría más o menos la mitad, aquí también y aquí también. Yo estoy dividiendo mis datos en 4 partes iguales. Este representaría entonces el cuartil 1. Este representaría entonces el cuartil 2. Este representaría el cuartil 3. Y el máximo representa el cuartil 4. Por lo tanto, si yo hago el cálculo del máximo y hago el cálculo del cuartil 4, el resultado me tiene que dar lo mismo. Lo mismo el cuartil 2. El cuartil 2, si ustedes se fijan, es el que divide en 2 partes iguales a todos mis datos. ¿Y eso a qué nos recuerda? Bueno, eso nos recuerda a la mediana, que es el que divide en 2 partes iguales a mis datos. Entonces aquí vamos a poner la mediana. Por lo tanto, si yo calculo el cuartil 2 y calculo la mediana, me tienen que dar el mismo valor. Bien, ahora pasemos a ver los percentiles. Los percentiles sería que yo divida en 100 partes iguales mis datos. Por lo tanto, yo aquí tendría el percentil 100, ¿sí? Aquí tendría el percentil 50. Aquí tendría el percentil 25. Aquí tendría el percentil 75. Sí, y bueno, y más o menos por acá, por ejemplo, yo podría llegar a tener el percentil 90. ¿Sí? O por acá yo podría llegar a tener el percentil 30. Si es dividir en 100 partes iguales mis datos. Entonces ya sabemos que cuartil 3, el resultado me tiene que dar igual al percentil 75. Cuartil 1 me tiene que dar igual al percentil 25. Y así con los otros. ¿Cómo se interpreta? O sea, ¿para qué me sirve esto? Supongamos que yo tengo un grupo de personas a las cuales les pregunté la edad. Y después de preguntarles la edad, entonces calculé el percentil 75. ¿Sí? Y supongamos que después que yo calculé el percentil 75, el percentil 75 me dio que era 30 años. ¿Sí? 30 años. Vamos a poner acá años. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el 75% de las personas, es decir, toda la barrita que va desde el percentil 75 para abajo, tienen 30 años o menos, ¿sí? Y el otro 25% de las personas, lo que queda de la barrita para arriba, tienen más de 30 años, ¿sí? Lo repito. El 75% de las personas tienen 30 años o menos y el otro 25% de las personas tienen más de 30 años. Ahora, supongamos que yo calculo el percentil 90 y el percentil 90 me da 42 años, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, siguiendo el mismo patrón, si este es el percentil 90, quiere decir que el 90% de las personas
tienen 42 años o menos. Y el otro 10% de las personas tienen más de 42 años. Esa es la forma de interpretarlo. También puede ser con otra variable cuantitativa, como por ejemplo altura. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto no fueran años, sino que fueran estatura 1,75, por ejemplo. Y este sería 1,92, por ejemplo. Esto de metros. Entonces, este 1,75, que sería el percentil 75, representaría que el 75% de las personas miden 1,75 o menos y solamente un 25% de las personas miden más de 1,75. ¿Sí? Es decir, para una persona que mide 1,75, solamente el 25% de las personas miden más que ella. Lo mismo para el percentil 90. El 90% de las personas medirían 1,92 o menos y el otro 10% mediría más de 1,92. Por lo tanto, si una persona mide 1,92, solamente hay un 10% de personas más altas que ella. Bien, con eso entonces terminaríamos lo que es la estadística descriptiva. ¿Sí? Voy a hacerles en otro video la explicación de lo que sería la estadística inferencial.